Hola mis queridos amigos, mucho gusto, espero que se encuentren muy bien, que Dios les bendiga y pues para mí súper alegría estar por acá, qué feliz porque tengo casi un año de no estar compartiendo nada en el canal por varias razones, tengo un trabajo diferente y bueno, otras cositas por ahí, pero qué gusto, hoy quiero compartirles algo bien rapidito, bien corto de las escrituras como siempre, hablando sobre la palabra del Señor y quiero ir rápidamente a Romanos en el capítulo 4, hablando acerca de Abraham y en el capítulo 4 en la Biblia justamente los que tenemos esas Biblias que tienen un título pues dice el ejemplo de Abraham, habla acerca del padre de la fe, que fue llamado padre de la fe porque dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia en un tiempo en el que nadie más conocía al Dios verdadero, tenían otros ídolos, tenían otros dioses falsos por supuesto, ideologías y creencias paganas, pero de ahí Dios tomó a alguien llamado Abraham y pues la historia es muy bonita, yo no voy a adentrarme en la historia como tal. Ustedes pueden ir al libro de Génesis en el capítulo 12 en adelante y van a encontrar la historia completa de este patriarca Abraham, de donde sale la nación israelita, de donde salen naciones, las naciones aledañas, porque pues ahí ustedes van a ver todo lo que pasa, pero efectivamente hay algo maravilloso en esto. Voy a ser breve en la historia. Dice que Abraham tenía a su esposa que era Sara, ya pues habían pasado toda una vida juntos, llegaron a ser viejitos y no tuvieron hijos. Curiosamente, Dios se manifiesta a ellos, Dios les habla a ellos durante mucho tiempo, muchos años. Primeramente Dios los saca del territorio donde ellos habían vivido con sus padres, con su familia. Dios les dice, le dice a Abraham, sal de la casa de tu parentela, yo te quiero bendecir. Es un proceso largo el que Dios les lleva por muchos años y por un camino bastante largo quizá y con un montón de situaciones muy especiales, pero había algo en la vida de ellos y es que no tenían un hijo. Y Abraham estaba triste, Abraham tenía ese sentir en su corazón que él tenía un anhelo y ese anhelo no estaba siendo cumplido. Este anhelo pues se habían pasado los años, ya era un hombre de 90 años y no estaba viendo cumplido el anhelo de su corazón que era tener un hijo. Al igual su esposa Sara ya era mayor, su esposa también estaba sobre los 80 años y no había tenido un hijo. Pero en todo esto ustedes van a ver en la historia que Dios les ha hablado a ellos y les dice que van a tener un hijo. Y Dios les dice, en un momento dado, les dice, dentro de un año vas a estar teniendo un hijo. Dentro de un año le dice, Sara, se llamaba la esposa de Abraham, y le dice, vas a estar teniendo a tu bebé, lo vas a tener en brazos. Sara pues no, hasta le dio un poquito de gracia, de risa, y no creía porque ya había pasado toda su vida fértil y no había quedado embarazada. Además, dice que Sara había sido estéril toda su vida, ¿sí? Sara no había podido concebir en toda su tiempo, en su edad de ser fértil. No habían podido tener hijos porque Sara era estéril y pues había un problema serio. Encima de eso ya están ancianos. Pero Dios viene y les habla y les dice que va a concederles el anhelo de su corazón, que Él les va a bendecir y que de aquí a un año, les dice, van a tener un hijo. Bueno, la historia ustedes la pueden leer a detalle en Génesis, a partir de Génesis 12, es más largo, pues ahí habla de toda la vida de Abraham, desde el llamamiento en que Dios le hace de salir de la casa de su parentela, pero básicamente ustedes lo pueden tener ahí. Yo voy a centrarme en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, a partir del verso vamos a ver el verso 13. Dios le dice que Dios le hace la promesa a Abraham, pero hay algo muy especial y esto es lo que a mí como que me pega, me impacta en el verso 18, porque en el verso 18, leyendo en la versión Reina Valera 1960, dice que Abraham creyó, dice, en esperanza contra esperanza. Esta frase me gusta, esta frase me impacta, esperanza contra esperanza. Pero en la Reina Valera contemporánea usa una frase un poquito diferente y dice que contra toda esperanza, ¿sí? Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho.
Dios no solo le habla a Abraham y le dice vas a tener un hijo, sino le dice vas a ser padre de multitudes. Eso era mucho más allá, mucho más profundo, mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Así es el Dios de la Biblia, el Dios en el que yo creo y que estoy animándote para que tú creas en Él también. Cuando ya no había ninguna esperanza, cuando lo natural, lo biológico, lo humano, lo físico, lo natural en este mundo ya no daba más y ya no se podía hacer nada más, ahí Dios llega y dice, ahora sí. Y qué curioso, porque esto me hace pensar justamente ahora que a veces nosotros pedimos algo, pero cuando no se dan las cosas con nuestras fuerzas, nosotros decaemos. Nosotros llegamos muchas veces a perder la fe y mucha gente incluso reniega de Dios. Pero Dios es especialista en hacer imposibles. Sin embargo, hay un punto más allá. Y esto quiero que lo consideren mucho. A veces Dios no nos da lo que estamos pidiendo porque estamos nosotros esperanzados en aún en poner nuestra fuerza, en que sean nuestras manos, en que sean nuestra capacidad. Y a veces eso tiene un riesgo porque cuando se den las cosas vamos tal vez a creer que fueron nuestras propias fuerzas, que fue nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestro dinero, en fin. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso si tú estás pidiendo, estás esperando, estás buscando un milagro, yo quiero animarte. No veas tu fuerza, no veas tu capacidad, no veas tu bolsillo, no veas tu cuenta bancaria, no veas tu edad, no veas tu educación, no veas tu raza, no veas el país donde estás, sino simplemente mira al Dios eterno, al Dios de la Biblia, al Dios que cumple sus promesas, al Dios que hace todo posible. Y voy a seguir leyendo en esto, porque dice en Romanos 4:18 que Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de multitudes. ¿Sí? En el verso 19 dice que no se debilitó la fe de Abraham al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. ¿Sí? Tampoco se amedrentó ni se entristeció ni se puso negativo al ver la esterilidad de la matriz de su esposa. O sea, todo estaba perdido, naturalmente, biológicamente ya no había ninguna forma, esperanza ya no había de hacerlo, ¿sí? Pero esto no lo debilitó porque ellos escucharon la voz del Dios Altísimo, del Todopoderoso. Y dice que no se debilitaron, tampoco, en el verso 20 dice que tampoco dudaron por la incredulidad de la promesa de Dios. Es decir, solo Dios les dio una promesa. Dios no llegó como que miren, aquí está su hijo. O, voilà, ya estás embarazada. No, Dios les dio una promesa. Y a veces nosotros tenemos el problema que dudamos en ese momento. O sea, escuchamos la palabra, pero no hacemos real la palabra. No le hacemos un rema en nuestro espíritu y nuestro corazón. No vivimos eso. ¿Sí? Entonces, ellos tomaron la palabra, pero no menguaron en eso. No dudaron porque solo es una palabra, solo es. O sea, yo no lo estoy viendo ahorita, saber si va a ser de verdad o saber si se le va a olvidar a Dios, no sé. Ellos se mantuvieron firmes en la fe, ¿sí? Y plenamente, dice el verso convencido, el verso 21, perdón, plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Entonces esto es algo muy importante y muy especial. Dios es especialista en hacer cosas maravillosas. Dios es especialista. Y les dejo esta frase. Creer en esperanza contra esperanza. Cuando ya la gente, cuando ya el mundo, cuando ya lo natural no tiene de dónde ver esperanza. Porque a veces tenemos la esperanza que si pasa tal cosa, entonces sí. Tengo la esperanza que si me pagan tal día, entonces se van a solucionar las cosas. Tengo la esperanza que si vendo tal bien, entonces me van a dar ese dinero y lo voy a poder hacer. Tengo la esperanza que si los médicos hacen o encuentran la cura o encuentran el tratamiento, se va a dar. No. Es creer esperanza contra esperanza. Como dice la otra versión que les decía, que le leí acá, contra toda esperanza, contra lo inimaginable, ¿sí? Vamos a creer, porque Dios, dice por acá también que Dios llama las cosas que no son como que si ya fuesen, ¿sí? Dios llama lo que no es, lo que nosotros decimos, eso no es, ¿verdad? Eso no existe.
pero Dios llama esas cosas que no son como si ya fuese. Así que ánimo, no importa, no sé lo que estés pasando, no importa lo que estés pasando. Confía en el Señor, escucha la voz de Dios, clama, sigue creyendo, esperanza contra esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa y Él cumplirá. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Es el Dios de la Biblia, el Dios de lo imposible. Que Dios te bendiga, un abrazo enorme donde quiera que te encuentres y estamos siempre firmes en la fe en Cristo Jesús. Bye bye.